Aquí lo que nos dicen es que tenemos un vector aleatorio xy que está distribuido uniformemente en el cuadrado de unidad. ¿Qué significa eso? Es decir, que el vector xy esté distribuido uniformemente en el cuadrado unidad, significa que la función de densidad conjunta f de xy es una constante c, por la función indicador en el cuadrado unidad. El cuadrado unidad es simplemente el 0,1 cuadrado de xy, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa constante c? Bueno, es sencillo porque simplemente impongo que la integral en todo sea 1, ¿verdad? Es decir, para determinar el valor de c, imponemos que 1 sea lo que valga la integral doble en todo R2 de nuestra función de densidad f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Pero en realidad solo estoy integrando la x, ¿qué valores toma? Valores entre 0 y 1, ¿verdad? Y la y, ¿qué valores toma? Valores entre 0 y 1. Porque fuera de ese recinto la función de densidad vale 0. Y dentro de ese recinto la función de densidad vale la constante c. Que integramos primero respecto de y y luego respecto de x. En este caso nos da un poco igual porque varía siempre entre constantes. Si integro c entre 0 y 1, ¿qué nos queda? C. Y si ahora lo integro respecto de x, nos queda otra vez c, ¿verdad? Por lo tanto, en realidad, la c vale 1, ¿cierto? Entonces, ya tenemos cuánto vale nuestra función de densidad. Es decir, hemos obtenido la función de densidad conjunta. Que nos quedaría nuestra f de xy y es igual a 1 por la función indicador en el cuadrado unidad de xy. Venga, queremos hallar la distribución de esta S, ¿verdad? De cuánto suman estos x más y. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que pensar en cuáles son los posibles valores que podemos tomar, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar del siguiente modo, en el sentido de x toma un valor aleatorio distribuido entre 0 y 1, ¿verdad? La y toma un valor aleatorio distribuido entre 0 y 1 y estoy sumando esos dos valores. Entonces, primero vamos a tratar de ver dónde toma valores nuestra variable s, es decir, cuál es su soporte. Entonces, observemos que al ser soporte de x lo mismo que el soporte de y, que es el intervalo 0,1, tenemos que cuál es el soporte de nuestra variable aleatoria s.
Si estoy cogiendo dos cosas que varían entre 0 y 1 y estoy sumando esas dos cosas, ¿cuál es el valor más chico que puede tomar la suma si sumo dos cosas entre 0 y 1? 0. Y el valor más grande que puede tomar la S si sumo cosas entre 0 y 1. 2. Exactamente, pues nuestro soporte es el intervalo 0,2. ¿Vale? Ya sabemos que ahí es donde tiene sentido plantearse qué le pasa a nuestra función de distribución. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Sacar el comportamiento de esa función, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? De modo genérico, es decir, queremos estudiar entonces, vamos a poner mejor la siguiente, queremos obtener entonces la función de distribución de la S mayúscula en un punto S minúscula, ¿verdad? ¿Y esto quién sería? La probabilidad de que la S mayúscula sea menor o igual que quién, que la S minúscula, ¿cierto? Claro, el problema es que esto es la probabilidad de que la X más Y sea menor o igual que la S minúscula. Pero aquí, ¿qué aparece entonces? Esto, que no se nos olvide, es un abuso de notación, ¿verdad? Y este abuso de notación, en realidad, ¿qué representa? La probabilidad del conjunto de los omegas pertenecientes a nuestro espacio muestral, tales que el X de omega más el Y de omega es menor o igual que S. Y como estamos trabajando con un vector aleatorio, cuando tenemos un conjunto B, ¿cómo se calculaba la probabilidad de ese conjunto B? Teníamos que integrar en ese conjunto B la función de densidad conjunta. O sea que esto no es otra cosa que la integral doble en este conjunto de los omega pertenecientes a omega, tales que el X de omega más el Y de omega es menor o igual que S. Y aquí integramos la función de densidad conjunta f de xy, diferencial de x, diferencial de y. En realidad no hace falta hacerlo tan raro con este conjunto. Podríamos hacer simplemente, oye, estamos integrando en x más y menor o igual que s. Pero que no se nos olvide que estamos trabajando con vectores aleatorios. Entonces todo depende de la función de densidad conjunta. ¿Cuál es el modo más sencillo que tenemos? Vamos a representar la situación para ver cómo son estas regiones x más y menor o igual que s. Entonces, vamos a representar las regiones. ¿Qué tendríamos? Por un lado, como estamos trabajando en el cuadrado unidad, ¿verdad? En principio, trabajaríamos en todo el 0, 1, ¿verdad? Y x, 0. Ponemos aquí nuestro 1, ponemos aquí nuestro 1 más o menos, ¿vale? Y nuestro recinto en el que estamos trabajando, como decíamos, era ese cuadrado unidad. Unidad continua, ¿no? Es decir, aquí y más o menos, ¿no? Que es un cuadrado de verdad. Aquí. Este sería, bueno, lo podemos ver, ¿verdad? Un poco acá. Ahí. Este es nuestro cuadrado. Y era, ¿quién representa la recta x más y igual a s? Fíjate que la recta x más y igual a s es lo mismo que quién, que la recta igual a s menos x, ¿no? Entonces, tenía que abajo esto. Aquí, aquí.
y el 1. Y aquí está. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad, cuando dibujamos nosotros nuestra recta, ¿qué tenemos que representar? Debemos estudiar la recta, que sería x más y minúscula igual a s, o lo que es lo mismo, igual a s menos x, ¿verdad? ¿Por qué hemos dicho antes que la s variaba entre 0 y 2? Porque vamos a estudiar cómo es esa recta, ¿verdad? Vamos a dar algunos valores sencillos. Por ejemplo, si la s vale 0, ¿qué recta tengo? La recta y igual a menos x, ¿no? Es decir, de aquí diremos, para s igual a 0, obtenemos la recta y igual a menos x. Si cogemos el valor s igual a 1, obtenemos la recta igual a 1 menos x. Si coges la recta s igual a 2, obtenemos la recta igual a 2 menos x. ¿Qué ocurre entonces? Que si nos fijamos en el comportamiento de esta recta, la recta igual a 1 menos x, ¿cuál es? La que en el punto x igual a 0 vale 1, en el punto x igual a 1 vale 0, ¿verdad? Sería esta recta que tenemos aquí, ¿no? ¿Y ahora qué estamos haciendo? En realidad estamos cogiendo rectas paralelas a esta, ¿verdad? Esta de aquí sería la recta igual a 2 menos x, y luego tendría también la recta igual a menos x, ¿verdad? Esta de aquí sería igual a menos x, esta sería igual a 1 menos x, y esta sería igual a 2 menos x, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde esté situando yo mi recta, voy a mirar cuál es la región en la que estoy integrando, ¿verdad? Porque si coges un parámetro s, puede ocurrir dos cosas. Que el parámetro s esté entre 0 y 1, ¿verdad? O que el parámetro s esté entre 1 y 2. ¿Cómo va a afectar eso? Va a afectar únicamente para el comportamiento de la región en la que estamos trabajando, ¿cierto? Porque si lo tenemos de este modo, ¿qué ocurre? Claro que aquí la región sería esta especie de... No, sin especie. Este triangulito. Tengo que mirar dónde estoy. Porque me piden que la y sea menor o igual. Es decir, estoy por debajo, entonces sería este triangulito que tenemos aquí, ¿verdad? Pero si la s fuese mayor que 1, entonces la región en la que trabajamos, en la que estamos integrando, ¿qué le ocurre? Que ahora tiene este otro aspecto, ¿no? Todo lo que queda por debajo sería ¿quién? Toda esta región que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ve, estas regiones son distintas en función de cuál es el valor del S. Pero fíjate una cosa, si la S es más chica que 0, entonces no estoy cortando a mi cuadrado con mi recinto. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Que esa integral valdría 0. Si la S es mayor que 2, entonces ¿qué ocurre? Ya estamos cogiendo todos los valores, ¿verdad? Por eso, ¿cuál era el soporte de mi variable aleatoria S? Había sido justamente entre 0 y 2, ¿verdad? Porque ahí era donde se concentraba la probabilidad. O sea que aquí, para calcular esta integral, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacíamos antes con la intersección, es decir, expresar esto como la integral en esa región donde vamos a poner ya de forma abreviada que x más y mayúscula sea menor o igual que s, y eso lo vamos a intersecar con nuestro cuadrado de unidad, que sería el 0,1 cuadrado. ¿Por qué? Porque en esa región sabemos que la función de densidad vale exactamente 1. Y eso es lo que vamos a tener que integrar. ¿Vale? Entonces, vamos a sacar justamente qué ocurre con esas regiones que tenemos.
Bien, vamos a hacer los dos casos posibles. Caso 1, si la S está entre 0 y 1. Caso 2, si la S está entre 1 y 2. Entonces aquí vamos a estudiar cada caso por separado. Porque queremos determinar justamente qué ocurre con esas integrales. Es decir, venimos aquí. Realmente ni siquiera vamos a tener que hacer integrales dobles, porque todas estas cosas que tenemos aquí son constantes, pero bueno, y lo podemos hacer con integrales dobles si nos apetece. Aquí nuestro cuadradito. Vamos a coger primero un valor S que esté por aquí. Entonces, la recta pasa por el 0S y el S0. O sea que tendríamos aquí la recta, la hemos puesto en naranja, ¿verdad? Esta recta que tendríamos más o menos aquí. Esta sería la recta X más Y igual a S. Y la región en la que vamos a integrar sería esta región de aquí. Pero, ¿qué ocurre en realidad? Nosotros queremos calcular la función de distribución de la S en el punto S minúscula. Y hemos llegado a que eso es la integral en ese recinto donde la X más Y es menor o igual que el S minúscula, que esté dentro de mi cuadrado unidad 0,1, ¿verdad? Y ahí integramos la 1 respecto de X y respecto de Y. Pero en realidad resulta que como es una constante, cuando nosotros hablamos de integrales de constantes, integrales dobles de constantes, eso no es otra cosa que el área del recinto en el que estamos trabajando, ¿verdad? O sea que esto no es otra cosa que el área de coger donde la X más Y es menor o igual que S y al mismo tiempo tenemos, pues estamos dentro de nuestro cuadrado unidad, ¿vale? Y resulta que, hombre, vamos a dejarlo aquí, lo ponemos abajo. ¿Qué figura es la figura naranja que tenemos aquí? Un triángulo. Un triángulo que tiene base S y altura S. Entonces el área es inmediata, nos quedaría simplemente S al cuadrado partido de 2. Y esto es válido cuando la S toma valores que estén entre 0 y 1. El ponerlo abierto nos da exactamente igual, lo ponemos únicamente porque nos gusta poner a tener esa especie de continuidad por la derecha siempre, ¿vale? Ahora, caso análogo. Vamos a estudiar qué ocurre cuando la S está entre 1 y 2. Sería esta misma situación, pero ahora la S va a estar por encima de 1. Vamos a ponerlo por aquí, más o menos. La S va a estar allí arriba. Vamos a ponerle a ver qué pasa por estos valores. Más o menos, ¿no? Esto lo habíamos puesto antes verde. Pienso. Entonces ahora nuestra región sería esta región que tenemos aquí, ¿verdad? La idea es la misma, es decir, todo esto, nada cambia, excepto que ahora no va a salir esto y que ahora la S la estamos cogiendo entre 1 y 2 abiertos. Pero, si nos fijamos, este punto es el punto de la recta X más igual a S, corta la recta horizontal y igual a 1. O sea que la altura es 1, pero ¿cuánto vale la componente X de este punto? Despejo de aquí y si la Y vale 1 nos quedaría S menos 1, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí, cuando la X vale 1, sabemos que este punto tiene componente X, pero ¿qué altura tiene este punto?
Si despejamos de aquí nos queda también S menos 1, ¿verdad? Anda, entonces, ¿qué figura nos quedaría aquí? Un triángulo, ¿verdad? Entonces, el área verde la puedo calcular como el área de un trapecio, pero también puedo decir, es el área del cuadrado y le resto el área del triángulo blanco. Entonces, el área del cuadrado sabemos que vale 1. El área del triángulo blanco sería, ¿cuánto? La base va desde S menos 1 hasta 1, ¿verdad? O sea que sería a 1 le resto S menos 1. Nos quedaría 1 menos S y con este menos 1 restando se me suma y nos queda 2 menos S, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y todo ello dividido entre 2. Y esto sería para todo S que cojamos entre 1 y 2 abiertos, ¿cierto? Por lo tanto, ya podemos tener nuestra función de densidad de distribución conjunta, es decir, en el apartado A ya podemos completar la función de distribución conjunta de S. ¿Qué tendríamos? Pues que nuestra función de distribución conjunta de S punto S minúscula sería 0 si la S toma valores que sean menores estrictos que 0. Ha valido S cuadrado entre 2 si 0 es menor o igual que S menos estricto que 1. Luego tenemos 1 menos 2 menos S, todo eso al cuadrado dividido entre 2, si 1 es menor o igual que S menor que 2. Y por último, si integramos en todo, es que la S sea mayor o igual que 2, ¿verdad? Y ahí nuestra función de distribución vale 1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Ya tenemos la parte guay en realidad, porque ahora vamos a calcular en el apartado B las dos probabilidades que nos piden, ¿verdad? Entonces, aquí, en el apartado B, ahora nos piden calcular, por un lado, la probabilidad de que x más y sea menor o igual que 1. En realidad, como x más y lo habíamos llamado s, eso es la probabilidad de que s sea menor o igual que 1, ¿verdad? Y esto no es otra cosa que la función de distribución de s, pero evaluada en 1. Si nos vamos a la definición, justo en el 1 tenemos esta igualdad, ¿verdad? Entonces, digamos, pues eso vale 1 menos 2 menos 1 al cuadrado dividido entre 2. Que nos quedaría 2 menos 1 es 1, 1 al cuadrado es 1 y todo esto nos queda un medio. Que tú dices, pues tiene más o menos sentido porque un medio cortaba el cuadrado por la diagonal y nos quedaba la mitad del cuadrado, ¿verdad? Makes sense, ¿vale? La cosa funciona bien. Siguiente, la otra probabilidad, es decir, análogamente, podemos estudiar qué ocurre con la probabilidad de que un tercio sea menor o igual que x más y eso sea menor o igual que 3 medios. Dice, bueno, misma idea, si es que resulta que x más y es lo que han llamado s, esto es la probabilidad de que un tercio sea menor o igual que s, menor o igual que 3 medios.
Y dice, a ver, si yo tuviese aquí un menor estricto, si tuviese un tercio menor estricto, sí podría hacer la distribución en 3 medios menos distribución en un tercio. Justo en el un tercio, como tengo un menor igual, tendría que añadir ese punto. Pero, aunque no lo hemos utilizado hasta ahora, X es una distribución continua en el intervalo 0,1. La Y es una distribución continua en el intervalo 0,1 también. Si nos fijamos en el comportamiento de la S, podemos decir como la S es suma de cosas continuas, la S también es continua, o podríamos decir, oye, es que resulta que si nos fijamos aquí en el comportamiento, cuando la S vale 0, tiende a 0, 0 y 0 coinciden, en S igual a 1 vale un medio, acabamos de calcular aquí que vale 1, y, perdón, que vale un medio, y en S igual a 2, 2 menos 2 sería 0, 1 menos 0 es 0, coincide con 1, o sea que la función de distribución f de s es continua, ¿verdad? Por lo tanto, poner la igualdad o no ponerla nos da exactamente igual, no nos afecta el resultado final. Entonces aquí podemos poner que como la f de s es continua, esto lo puedo escribir como la función de distribución de s en el punto 3 medios menos la función de distribución de s en el punto un tercio. ¿Qué nos quedaría entonces? Nos venimos aquí, en el 3 medios estoy entre 1 y 2. Sustituimos aquí, es decir, nos quedaría 1 menos 2 menos 3 medios, todo eso al cuadrado, dividido entre 2. Resto lo que vale un tercio. Un tercio sería entre 0 y 1, pues nos quedaría un tercio al cuadrado dividido entre 2. ¿Qué obtenemos de aquí? El 2 menos 3 medios sería 4 medios menos 3 medios, que sería un medio al cuadrado es un cuarto, con otro 2 es un octavo, 1 menos un octavo nos quedaría 7 octavos, y le restamos un tercio, que sería un tercio al cuadrado, que es un noveno, con el 2 sería 1 partido 18. Mínimo como múltiplo sería 8 y 9, que serían 72, ¿no? Sí. Y 72 aquí me falta multiplicar por el 9, que sería 7 por 9, 63. Y aquí me falta únicamente un 4, 63 menos 4 son 59, ¿no? Mm. Pues 59 partidos de 72 van menos que yo me haya equivocado. Pero bueno, ahí tenemos esta probabilidad. Ahora, por último, nos piden otra probabilidad distinta, ¿verdad? Ahora me piden calcular la probabilidad no de que x más y sea menor o mayor que unos números, sino la probabilidad de esta región. Es decir, en el C nos piden calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2y. Y aquí en realidad ya no hace falta que intervenga S, pero podemos utilizar el mismo truco que hemos hecho para sacar la distribución de S y pensar únicamente en cómo se calcula la probabilidad cuando tenemos vectores aleatorios. Es decir, ahora nos piden calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2y o mayor o igual que 2y. Y de nuevo, esto es una uso notación donde estamos diciendo en realidad es la probabilidad del conjunto de los omega pertenecientes a nuestro omega mayúscula, tales que el x de omega es mayor o igual que el 2i de omega. Y en este conjunto, de nuestra sigma álgebra de Borel, el B2, lo que hacemos únicamente es calcular la integral doble en ese conjunto de los omega pertenecientes al omega mayúscula, tales que el x de omega es mayor o igual que el 2i de omega, y cogemos nuestra función si da f de xy, diferencial de x, diferencial de y. O lo que es lo mismo, ya podemos expresar esto igual que antes como la integral doble
En ese conjunto x mayor o igual que 2y mayúscula, intersección con nuestro cuadrado unidad 0, 1 al cuadrado, y ahí nuestra función densidad vale 1 respecto de x, respecto de y. Como es 1, esto en realidad es simplemente el área de la región donde x es mayor o igual que 2y dentro de nuestro cuadrado unidad. Entonces, ¿cuál es el modo más sencillo? Pues si no queremos calcular integrales dobles, vamos a fijarnos a ver si son figuras geométricas, triángulos, rectángulos, trapecios, cosas que podamos conocer fácilmente sin tener que recurrir a integrales dobles. Bueno, pues vamos a representar esa región. Entonces, si representamos la correspondiente región, tenemos que tenemos nuestro y 1, 0, x, cuadradito. Y ahora tenemos que representar la recta igual a 2x, ¿verdad? Entonces, dibujamos primero la recta, que sería x igual a 2y, o lo que es lo mismo, la y igual a x medio, ¿verdad? Bueno, sabemos que en el 0 pasa por el 0, en el punto 1, cuando la x vale 1, la y vale 1 medio, o sea que pasa por este punto de aquí, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra recta que tenemos sería simplemente, más o menos, esta que sería nuestra y igual a x medio, ¿verdad? Y ahora, ¿con qué región nos queremos quedar? La y es menor o igual que la x, o sea que quiero la parte que está por debajo de. Esta es nuestra región que queremos estudiar entonces. ¿Eso qué significa? Podemos obtener fácilmente el área de este triángulo, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, tenemos que realmente, bueno, vamos a poner la prioridad de x mayor o igual que 2y. Esto que sería simplemente, hemos puesto nosotros el área de ese conjunto, ¿verdad? El área de quién? De todo este recinto, que sería el x más, no, el x mayor o igual que 2y, intersección con nuestro 0, 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría esto? Pues tengo un triángulo que tiene base 1, altura, la y que vale, ¿cuánto? Un medio, ¿verdad? Entonces quedaría 1 por un medio es un medio, multiplicamos por el otro un medio, o dividimos entre 2 y nos quedaría un cuarto. Como que tiene también sentido si uno ve el dibujo, ¿no? Porque estamos cogiendo la mitad del cuadrado y luego la mitad de ese rectángulo correspondiente. Entonces la mitad de la mitad pues nos queda un cuarto del área total de nuestro cuadrado. Esa es la propiedad que nos piden calcular simplemente. Y lo que hacemos simplemente es recurrir a la definición de cómo se calcula la función de la prioridad a partir de la función de densidad. En el caso de que tengamos funciones de distribución bidimensionales o variables aleatorias
bidimensionales. ¿De acuerdo?